Shalom, shalom. Bienvenidos a las noches de la Torah. Estaremos dando la explicación a Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. Recuerden que les damos la bienvenida a una aventura por la línea del tiempo a través de las escrituras. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube en @CP Javier Villalobos Díaz. Activa la campana y comparte estos videos. Ya hablamos de la eternidad. Hablamos de los nombres que vamos a encontrar, los nombres del Creador en la Escritura. Hablamos del ejército espiritual también, la historia de Gelel, el lucero de la mañana, que terminó siendo la oscuridad, ese Joshek, ese espíritu de conocimiento de maldad. Estuvimos hablando del misterio del Génesis 1:2, donde la tierra está dentro del agua y las aguas están cubiertas por la oscuridad. Hablamos de 3 elementos. El número 1, la oscuridad, en hebreo Joshech, que viene siendo la historia de Gelel. Este Gelel es Joshech. Número 2, las aguas, en hebreo Maim. Y número 3, el polvo seco, que en hebreo es Yabashá, al cual se le cambió el nombre por Eretz, que significa tierra. Y esto lo vamos a encontrar en el versículo 9 y 10 del capítulo 1 de Génesis, en el tercer día. Así es que entramos pues ahora sí de lleno a la explicación del video número 4, que viene siendo Génesis 3 al 5. Aquí empieza la creación. Así es que dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mientras que en hebreo, directamente del hebreo al español dice, y decía Elohim, exista la luz, y existió la luz. También vimos qué significa la luz. El término luz es para un ser. Todo esto es espiritual. Este es un ser espiritual. En el verso número 4 le da el título de bueno. Dice así Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Mientras que en el hebreo encontramos la traducción del hebreo al español que dice, y vio Elohim a la luz que era buena. Ahí la clasifica. E hizo discernir, este es el término nuevo que encontramos, e hizo discernir Elohim entre la luz y entre la oscuridad. Vean todas las palabras que se comieron en la Reina Valera. Directamente dice separó. No se puede separar algo que ya existe cuando algo se está creando. Aquí ya existía la oscuridad, se crea la luz y quedan divididas, separadas, cada quien por su lado. Recuerden, cuando las aguas se separan, entonces es la misma esencia. En este caso son dos cosas diferentes. Así es que está equivocada la traducción y separó. Y lo correcto es, hizo discernir Elohim entre la luz, entre algo que creó y entre lo que ya estaba expuesto ahí. Por eso es importante las palabras para poder entender. De ahí continuamos al final. El número 5 dice, Valera así, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Correcto? Traducido del hebreo al español dice, y llamó Elohim a la luz día. Ahí le cambia el nombre, ya no serás luz, ahora te llamarás día en español.
y a la oscuridad llamó noche. Así que existió la tarde y existió la mañana el día 1. Él lo junta en un solo. Por eso el término Ejad, para unidad compuesta. El día se compone de una tarde, una noche, la mañana, el día. 4 elementos, 4 palabras que van a estar ahí para que nosotros tengamos un día. Pero recuerden que este primer día es eterno. Está en la eternidad del Creador. Él estaba en su eternidad, porque el tiempo fue creado en el día número 4. Así es que hay que prestar mucha atención cuando estamos escudriñando y estableciendo lo que Elohim nos está contando. Así es que vamos pues a la explicación. Vamos a la explicación, disculpen por esta pequeña falla. Y esta sería la explicación. Hacemos el resumen. Recuerden que la oscuridad ya estaba ahí. Ya estaba ahí cuando Elohim desciende para crear. Por lo tanto, oscuridad en hebreo es Hoshech. Y el término Hoshech es el siguiente. Aquí tengo un pequeño error. Déjenme veo. Es 28-22. 28-22. Vamos a recordar que es Hoshech. Recuerden, Hoshech es oscuridad. Habla de miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Dice que el 28-21 es su raíz. Pues vamos a ver su raíz, que viene siendo el 28-21, es para Hashach, estar oscuro, entre paréntesis, como reteniendo la luz, o sea, lo opuesto. Cubrir, encubrir, entenebrecer, negrura, oscurecer, oscuridad, oscuro, tiniebla. Esto es de apariencia física. Pero la parte espiritual es lo que dice el concepto 22, que habla de, es un ser espiritual donde se encuentra la miseria, la destrucción, la muerte, la ignorancia, la tristeza. Así que es un espíritu de maldad. En cuanto a conocimiento, recuerden que Hoshech era Helel, el lucero de la mañana, que era el sello de la perfección, que estaba lleno de conocimiento, inteligencia y sabiduría del bien. Pero cuando él deseó ser como su creador, entonces quedó en oscuridad. Todo eso que se le dio se modificó al mal. Por lo tanto, ese conocimiento ya estaba presente, mis hermanos. Ya estaba presente. Luego le cambia el nombre por noche. Ya no serás oscuridad, ahora te llamarás noche. Y en hebreo noche es la palabra laila. De ahí encontramos lo que viene siendo propiamente giro, alejándose de la luz. ¿Y cuándo acontece esto? Cuando amanece, la oscuridad se va alejando de la luz hasta que la luz llega y luego en su ciclo de 12 horas regresa con un atardecer y luego se va haciendo oscuro de nuevo, hermano. Es el tiempo donde se maquila todo, hermano. Gloria a Elohim que puso la luna para alumbrar sobre la tierra. Pero eso ya lo veremos en el día número 4. Así es que llegó la tarde, es un ereb en hebreo, y el término ereb es crepúsculo, anochecer, caer la noche, caer la tarde. Cuando salimos, cuando el sol se mete, va cayendo el crepúsculo o el atardecer. Nada más que aquí no había sol, pero es para que usted lo pueda entender. Físicamente era una oscuridad densa, espiritualmente un conocimiento de maldad. Por eso Elohim empieza creando la Or,
¿Qué es la Or? Es la luz. Y esta luz, hablamos de un ser que va a ser bueno. Aquí me faltó el término bueno. Ahorita lo voy a poner. Vamos a anexar aquí que este día, este ser Or iba a ser bueno. Porque Elohim esto es igual al término hebreo Tov. Y el código de Tov lo encontramos aquí. Tov. Hacemos una copia del código y lo anexo aquí. Entonces analizamos que esta Or iba a ser buena. Y para bueno, mis hermanos, tenemos nosotros esta parte aquí. Viene de la raíz 2895, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí nos está diciendo que es bueno. Y está hablando de qué? En sentido más amplio, usado igualmente como sustantivo, tanto en masculino como en femenino, singular y plural. Bueno, cosa buena, bien, hombre bueno, mujer buena, el bien. Cosas buenas, bienes, hombres o mujeres buenas. También como adverbio del bien. Y se puede traducir como abundancia, acepto, acertado, agradable, agradar, alegre, alegrar, alegría, amigablemente, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, cosa dichosa, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, gusto, hermoso, humanamente, mejor, misericordioso, parecer, placer, prosperidad, rebosar, suave y tesoro. Este término va a estar en el hombre, en el ojo del hombre, como les acabo de decir. Ahora vamos a la raíz que viene siendo el número 2895 y la raíz 2895 habla de un ser. Transitivamente a ser bueno o el bien, en el sentido más amplio. Vean nada más la raíz de este término Tov, mis hermanos. Por eso esta luz iba a ser Tov, buena. Un conocimiento del bien que solamente está en el hombre y la mujer, única y exclusivamente para hacer lo bueno, hacer el bien, para escuchar inteligentemente y obedecer. Pero recuerden que a eso, a la luz, le cambió el nombre por Yom, que sería día. Y día viene siendo ser caliente, de día. Y para eso llegó la mañana. En hebreo es Boker. Y es el amanecer. Cuando salimos de la oscuridad y entramos en el amanecer, usted puede despertar a las 5 de la mañana y ve cómo está oscuro. Y quédese observando. Y se va a dar cuenta cómo sin darse cuenta esto se va aclarando, hermano, como un giro en espiral. Como si todo esto estuviera dando vueltas y la oscuridad estuviera fija y luego está el amanecer y el día. Como cuando la tierra va dando vueltas, va saliendo del oscuro y va entrando el amanecer. Y a medida que va girando, va aumentando más el día, el calor del día. Y a medida que va girando, al cumplir sus 12 horas que están establecidas, entonces empieza un atardecer. Y el atardecer se va anocheciendo hasta quedar oscuro, hermano. Es interesante cuando nosotros hacemos un dibujo y lo pintamos de negro con blanco y giramos una esfera, cómo va entrando, hermano. O usted puede ver cómo gira el mundo en su teléfono o en su computadora. Usted puede ver las imágenes de cómo va girando y cómo se va aclarando y se va oscureciendo. Bueno, pues eso fue lo que Elohim creó en el día número 1, porque la oscuridad ya existía. Entonces también crea el discernir. La palabra discernir en hebreo es el término badal.
En el diccionario, badal significa dividir, en varios sentidos, literalmente o figurativamente separar, distinguir, diferir, seleccionar, así como apartar, hacer diferencia. Y aquí viene el término discernir, distinguir. ¿Por qué, hermanos? Porque la oscuridad es mala y la luz es buena. Entonces, nosotros tenemos que discernir entre lo oscuro y el día. No, hermanos, en lo que representa cada uno de esas palabras. Recuerde, José representa ¿qué? Miseria. ¿La miseria es buena? No. También representa la destrucción. ¿La destrucción es buena? No. La muerte, menos. La ignorancia, la falta de conocimiento, no es bueno, hermano. La tristeza y sobre todo la maldad para hacer daño, para destruir. Entonces, este término, badal, va a estar separado, porque este es un solo conocimiento de un ser maligno, que también va a estar en el ojo del hombre. Pero cuando Elohim dice, la orto, un ser bueno, está hablando que va a ser agradable, va a ser bueno, misericordioso. Recuerden esos dos conceptos, hermanos. Entonces el hombre va a ser capaz de discernir entre hacer el bien y hacer el mal. Pero usted, ¿cómo va a saber si hace el bien o hace el mal? Recuerden que Elohim en tu escritura, en esos primeros 5 libros que se les conoce en hebreo como Torah, Torah significa enseñanza e instrucción. En esos 5 libros el Creador nos muestra 613 elementos que Él estableció para su pueblo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Desde el principio, desde la Torah, ahí nos muestra 613 elementos, ordenanzas, estatutos para hacer y no hacer. Hay 613 elementos, 248 preceptos para hacer y la diferencia para no hacer. Entonces, aquí está todo, mis hermanos. Cuando usted aprenda esos 5 libros y separe las instrucciones, usted se va a dar cuenta que no había 10 palabras, había más, mucho más. Cuando usted conozca todos esos 5 libros a profundidad, usted ya no va a tener la necesidad de preguntarle a nadie, ¿es bueno que yo le quite a mi prójimo sus bienes? ¿Es bueno que yo lo robe? ¿Es bueno que yo desee lo que él tiene de bienes? ¿Es bueno que yo lo mate? ¿Es bueno que yo lo golpee? ¿Es bueno que yo le quiebre los vidrios? Entonces imagínense, no, mis hermanos, porque ahora usted cuando aprenda esos 5 libros, ahí claramente le va a decir, esto no es bueno, pero sí quiero que lo ayudes. Cuando tu prójimo toque tu puerta y te pida que no tiene que comer, no niegues en tu corazón que no tienes nada, porque yo te estoy observando, dice el Creador. Entonces tienes que darle, porque Yahshua enseña, al que te pida le tienes que dar. Pero eso ya estaba en la Torah, mis hermanos. Cuando Yahshua nos enseña ciertas cosas que tenemos que hacer, todo eso ya estaba escrito. Por eso cuando Yahshua dice, ama a Elohim y ama a tu prójimo, ahí se resume toda la Torah, porque es amar. Y si tú amas, vas a hacer el bien. Entonces, cuando nosotros aprendamos estos primeros 5 libros, que es la base, ahí vamos a encontrar cómo debemos caminar delante de nuestro Creador. No porque estemos en este tiempo, ya no existe Elohim. Elohim está donde mismo, hermanos. Él es espiritual. Él sigue oyendo y viendo nuestras acciones. En el corazón, Él puso la Neshama en el ser, que le da testimonio de nuestras acciones. A través de la Neshama, Él se da cuenta quiénes somos, hermanos.
Porque al tener unos ojos malignos, nuestro intelecto está maquilando pensamientos de maldad. Y solamente el oír, escucha y ve lo que usted está pensando. Pero el ser humano no sabe lo que usted piensa ni lo que yo pienso. Solamente vemos la apariencia. Por eso ahí Elohim dice, dame tu corazón, porque en el corazón se toman las decisiones para hacer el bien o hacer el mal. Pero a través de los ojos viene el deseo, que llega al intelecto, donde está la Neshama, donde está el bien y el mal ahí juntos. Y según el deseo y la emoción, entonces el corazón toma la decisión de matar, de adulterar, de robar, de desear y de hacer el mal. Pero si la palabra del Creador está en su corazón, está en su intelecto, está en su ojo, cuando usted ve ese deseo que viene a usted y le dice, adultera, pero la palabra está firme en su corazón y dice, si adulteras, quedas separado de tu Creador. Entonces usted tiene que discernir, adultera o no adultera, mata o no mata, roba o no roba, miente o no miente, desea o no desea lo que no es suyo. La palabra, cuando está dentro de su corazón, lo va a hacer firme, mis hermanos. Usted va a caminar rectamente, sin necesidad de tener nada que no le corresponda. Se va a conformar con lo que tiene, como dice la Escritura. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Conformaos con lo que tenemos hoy. Y como dice Isaías 55:2, no gastes tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia. Hermanos, la Escritura nos da mucha enseñanza. Pero si no la conocemos, nosotros no sabemos de qué está pasando en nuestra vida. Tristemente, hoy en día, la mayoría de pastores, predicadores, enseñanzas bíblicas, no conocen los primeros 5 libros. Conocen más del Nuevo Testamento. Se han dejado guiar por más del Nuevo Testamento. Pero la base, por eso hay muchas discusiones en cuanto al día de reposo, en cuanto a los diezmos, en cuanto a las ofrendas, en cuanto a dar para para el ministerio del Creador. Y se han encaminado, se han enfocado a construir casas. Pero tan simple que es conocer los primeros 5 libros para poder entender el mensaje que Pablo, que es Shaul en hebreo, llevó el mensaje. Yahshua dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. ¡Discípulos! ¿Quién tiene un discipulado, hermanos? ¿Quién realmente conoce los primeros 5 libros de la Escritura? Luego de ahí viene la historia de Josué. Luego la historia de los jueces. La historia de los reyes. La división del reino. El imperio asirio. El imperio babilonia. El imperio medo-persa. El imperio de los griegos. El imperio romano. La venida del Mesías. Y luego la destrucción y la expulsión de todos los judíos. Y ese espacio de 2000 años, hasta el 1948, cuando regresó el pueblo a ser otra vez nación de Israel. Y otra vez empieza el reloj profético. Todo eso, hermanos, yo me pregunto, ¿realmente tenemos conocimiento? Tú que escuchas este video y que lo estás observando, medita. ¿Realmente conoces lo que está en el libro de Génesis? ¿En el libro de Éxodo? ¿De Levítico? ¿De Números? ¿De Deuteronomios? En esos 5 libros, ¿realmente conoces todo lo que está ahí? ¿Sabes tú que esa es la base? La base de todas las generaciones después de la muerte de Moshe. ¿Cómo tenían que vivir? ¿Cómo se apartaron? ¿Por qué los profetas? ¿Por qué siempre castigó al pueblo? Lo puso como ejemplo. Israel es proféticamente un ser humano.
Y las naciones son otros seres humanos. ¿Y cómo han vivido cada uno de ellos? Es importante conocer, saber, pero más importante, adquirir conocimiento. El saber no te da conocimiento. Cada vez que tú lees la escritura, vas a decir Dios. Y si tienes conocimiento, sabes que es Elohim. Y eso no te hace a ti decir, es que yo hablo español. No, no, mi hermano, no caiga en la ignorancia. Como dice Joshé es un espíritu de ignorancia, de tristeza, de muerte, de miseria. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Usted escucha que en la escritura está un versículo que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Fue llevado cautivo porque el conocimiento estaba en los primeros 5 libros, pero se apartaron. Vivieron como vive el mundo. Adoptaron las enseñanzas del mundo y se apartaron de la Torá, de la instrucción. Y estoy hablando del pueblo de Israel. Usted tiene que saber que esos primeros 4000 años hasta el Mesías se vivía conforme a la Torá. Después del Mesías, el Mesías vino a cambiar. ¿Qué fue lo que vino a cambiar, mis hermanos? El sacerdocio, el sacrificio. Llamó discípulos, preparó discípulos para llevarlos a que nos dieran las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuál es esa buena nueva, hermano? Arrepentíos y convertíos al Elohim vivo. Deja tus malos caminos. Aplica, ¿qué? El discernir en tu vida. Camina a través del discernimiento. Pero ¿cómo vas a discernir si no tienes una base, una guía que te instruya, que te diga, ya no vivas de esta forma? Porque todo el mundo sabe que el pecado es muerte. Y ahí estamos detenidos, mis hermanos, por la falta de discernir. ¿Pero qué vas a discernir si no hay conocimiento? Hay conocimiento del mundo, por eso robamos, matamos, adulteramos, porque el deseo nos lleva a hacer todas esas cosas porque lo deseamos, lo anhelamos, la emoción nos gana. Y el corazón, dice la escritura que desde la abundancia del corazón habla la boca, que sale de tu boca. Así es que vayamos a la enseñanza, mis hermanos. Mateo 6, 22, 24. Yahshua dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Escuche bien esto que Yahshua está diciendo. Así que, si tu ojo es bueno, vean lo que estoy diciendo, hermanos. Si en tu ojo está la or que fue creada en el primer día, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Porque de tu ojo pasa al intelecto, donde se maquilan los pensamientos, de ahí desciende el corazón, que es la voluntad, y de ahí se toman las decisiones. Si tu ojo es bueno, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no hurtarás, no desearás nada. Simplemente caminarás en obediencia, porque el conocimiento y el discernimiento que están dentro de ti, por el temor a Elohim, que conoce su escritura, sabes qué demanda él, sabes qué es pecado. El pecado es jatá en hebreo, que significa ofensa. ¿De qué manera yo ofendo a mi Creador? Por mintiendo, robando, adulterando, no amando a mi prójimo, destruyendo la creación. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento, todo nuestro ojo es bueno, nuestro ser va a ser bueno. Pero, versículo 23, si tu ojo es maligno, si tu ojo es malo, si tu ojo es Joshech, todo tu cuerpo estará en Joshech. Así que, si la luz que tú crees que hay en ti
Prácticamente, como dice aquí, si la luz que en ti hay es oscuridad, pregunta, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí está hablando de que si tu ojo es malo y quiere adulterar, robar, matar, todo tu cuerpo se contamina, todos tus 7 sentidos se contaminan porque accionan a hacer todo lo malo. Y todo tu cuerpo, y tú dices en tu mente, yo soy bueno, no, yo soy bueno, cuando en realidad estás lleno de oscuridad, tu intelecto está lleno de concupiscencias. Y ahorita te voy a llevar a dar un ejemplo. ¿Qué es concupiscencias? ¿Qué es hacer lo malo? ¿Qué es hacer lo bueno? Versículo 24. Así que ninguno puede servir a dos, hacer el bien o hacer el mal. Porque o aborreces a uno y amas al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Elohim y al mundo. Vean nada más, mis hermanos. Lámpara. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora espiritualmente, ¿qué hay en tu ojo? ¿Hay luz o hay oscuridad? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Están mezclados? Entonces, ¿qué dice Apocalipsis, hermano? ¿Qué va a hacer Elohim cuando eres tibio o eres caliente, frío? Pero cuando eres tibio, ¿qué dice la palabra? El que es tibio es que tiene pensamientos buenos y pensamientos malos. Esos dos se mezclan y su cuerpo hace los dos. Dice la escritura que él los va a vomitar, mis hermanos. Él va a vomitar. ¿Por qué? Porque no puede haber dos cosas en ti. Por eso vino Yahshua, hermanos, a decirnos, arrepiéntete y conviértete a Elohim vivo. Deja tus malos caminos. Y empieza a hacer lo bueno. Pero primero arrepiéntete. Deja que el Ruach de Elohim, que es el Espíritu Santo, te llene, te guíe. Déjalo entrar para que puedas caminar. Deja que te tome de la mano y te guíe. Apártate de toda maldad. Apártate de todo lo que aborrece Elohim. Deja tus malos caminos, tus malas palabras, tus malos pensamientos, tus malos deseos. Pero para eso necesitamos nacer de nuevo, hermanos. Y el nuevo nacimiento empieza con el bautizo. Porque en ese momento, a través de la palabra, el agua limpia nuestro cuerpo que ha estado contaminado. Y cuando tú sales del agua, entonces empieza un nuevo nacimiento en el espíritu, donde vas a empezar a ver y a caminar en obediencia al Creador. Vas a dejar tus concupiscencias. Ya naciste de la carne, del pecado. Entonces, ahí empieza el propósito de Yahshua en este mundo. ¿A qué vino Él? Él vino a los pecadores, Él vino a ti y a mí. Él vino a decirnos, bautízate, lava tu cuerpo y te perdono. Y empieza a vivir una vida diferente. ¿Tienes esposa? Abraza a tu esposa, cércala. ¿Tienes a tus hijos? Cércalos, guíalos, instrúyelos. Deja de hacer lo malo. No puedes, entra en oración, entra en ayuno. Que la congregación se una a ti en oración, en ayuno. Y tendrás la victoria. La respuesta está en la escritura, mis hermanos. Lo mismo dice Lucas. Lucas lo explica de esta forma. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz.
Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Y qué dice Juan 8:12? Otra vez Yahshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, pero de la vida eterna, mis hermanos. De esta forma, conectamos la enseñanza de Yahshua con la creación, mis hermanos. Y a medida que nosotros vamos aprendiendo lo que está escrito en los primeros 5 libros, lo vamos llevando al Nuevo Testamento y se va aclarando todo, hermanos. Y nos dejamos de andar ahí teniendo discusiones vanas. ¿Quién sabe más? Es que esto es así y esto es así. No se confunda, hermano. Es importante. Es importante. Miren, voy a hacer esto. Les voy a dar un poquito más de sabiduría. 31. 1 de Romanos. Del 20 al 31. Vamos a las Biblias. Vean nada más. Vamos al libro de Romanos, mis hermanos. Aquí tenemos todos los libros. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a ir directamente a lo último. Para que usted tenga una idea. El justo vivirá por la fe. Es el tema, la ira de Elohim contra la injusticia. Miren lo que dice Romanos 18. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto, pues Elohim se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Elohim, no lo glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vea aquí lo que voy a hacer para que usted lo vea. Voy a quitar esta parte de aquí. Voy a abrir un diccionario. Vea nada más. Voy a eliminar esta parte de aquí. Y vamos a leer esta parte que está aquí. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios. Pero la parte importante es, pues habiendo conocido, vea nada más. Ahora voy a cambiar la lectura y lo voy a poner aquí. Para que nosotros tengamos el término griego. Porque habiendo conocido, es más, vamos así.
habiendo conocido, esta es la palabra griega, reconocer, saber, al conocimiento. Escuche bien, hermanos. Cuando usted tiene conocimiento de quién, de Dios, pero recuerde que este término está como griego, es una deidad. Por eso cuando yo les enseño que desde el primer libro conocemos el término Elohim en hebreo, pues miren nada más en griego, ahí está. Así que la palabra Dios viene del griego, pero eso no es la enseñanza. Pero vean lo que nos dice el diccionario. Es la divinidad suprema, figurativamente, magistrado, del hebreo muy Señor Dios. Vea qué mentira, hermano. Pero bueno, dice que no lo glorificamos. Término glorificar es rendirle honra. No lo hemos honrado como a Elohim. Ni siquiera le dimos gracias. Antes se desvanecieron, es la palabra, hacerse tontos moralmente. Nos hicimos perversos, hermanos. Somos perversos con nuestros actos. Nuestros actos son perversidad ante el Creador. Y el necio, ¿quién es el necio? El que no entiende. El que no tiene entendimiento, el insensato, el que no tiene inteligencia, el que no discierne entre lo bueno y lo malo, el que seguía haciendo lo malo, nada más. ¿Y dónde está eso? En su corazón. Ahí es donde se maquilan los pensamientos. Por eso usted aquí lo puede ver cómo es pensamientos o sentimientos. Está la mente, donde está el intelecto, donde está el conocimiento del bien y del mal, donde se maquilan todos los pensamientos, mis hermanos. Ahí está. ¿En qué el de ellos fue qué? Entenebrecido, fue oscuro, fue Joshech. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando usted ya entiende el término Joshech y Or, y usted sabe que su ojo es bueno o es malo, y que en el intelecto está el bien y el mal, sus pensamientos, vea nada más. Aquí en el griego también se lo dice igualito. Pero si usted desconoce esto, usted se deja guiar por lo que lee, hermanos. Así es que dice el verso 22, diciéndose ser sabios. ¿Quién es un sabio? El que tiene conocimiento. ¿Se hicieron qué? Necios. Porque empezaron a poner su pensamiento por encima del conocimiento, hermanos. Y trocaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen, parecido. Empezaron a hacer imágenes de hombres corruptibles, de aves, de animales, de serpientes. Por lo cual también Elohim los entregó ¿a qué? A la inmundicia, a las concupiscencias, mis hermanos, a la impureza moral. Escuchen nada más esto que estoy diciendo. ¿Qué son las concupiscencias? La codicia, el deseo de sus cuerpos, de su carne, entre sí mismos, los cuales mudaron a la verdad de Elohim en mentira. ¿En qué? En falsedad, mis hermanos. Honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. ¿Es qué? Es Baruch, es bendecido por los siglos de los siglos. Y mire lo que dice aquí, amén. ¿Sabía usted que amén es una palabra hebrea? Pero miren, si la pudieron poder bien, mis hermanos. De origen hebreo, propiamente firme, confiable, digno de confianza. El amén, sí lo pudieron traducir del griego, del hebreo al griego como tal. Pero otras palabras no. Por esto Elohim los entregó ¿a qué? A efectos vergonzosos, a la infamia. Pues aún sus mujeres mudaron el uso natural
por el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron, ¿de qué? Se inflamaron profundamente en sus concupiscencias, en su excitación de la mente, que viene siendo la lascivia, los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, indecencia, vergonzosas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Por eso, cuando el hombre dice, ay, es que yo tengo mis genes de mujer, por eso yo me he visto de mujer, o no se confunda, hermano, fue entregada su concupiscencia por su deseo, al querer ser lo que no es. Y como a ellos no les pareció tener a Elohim en cuenta, Elohim los entregó ¿a quién? A una mente, a un intelecto que viene siendo al pensamiento del mal. Él los entregó al conocimiento del mal, mis hermanos, para tener una mente que depravada, reprobada, para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad. De toda iniquidad es de toda injusticia, de toda injuria, de toda maldad, de todo agravio, de fornicación, prostitución, mis hermanos, de malicia, que es perversidad, son pecados, son depravaciones, la avaricia, en el hebreo, en el griego, de maldad, problemas, depravaciones, llenos de envidias, probablemente similar a mala voluntad, a homicidios, asesinatos, a contiendas, a discusiones, hermanos, de engaños, de malignidades, mal carácter, hermano. 31, murmuradores, que son los difamadores, los mentirosos, detractores y aborrecedores de Elohim, los que no quieren saber nada de él, los que dicen, no, a mí no me hables nada de la Biblia. No, yo no quiero saber nada. Yo no voy a la iglesia, no me interesa, eso es una mentira. Esos son a los que odian a Elohim, hermano. Cuando usted quiere platicar con ellos y no quieren salir de su mundo, ¿por qué? Porque son necios. ¿Usted conoce los 5 libros? ¿Le gustaría conocer los 5 libros? ¿Le gustaría saber del hebreo al español, así como del griego al español, como usted ahorita se lo estoy presentando? ¿A usted le gustaría saber todo esto, hermano? Verso por verso, en el origen, que aquí nos está diciendo, pero miren, también aquí nos dice también que también viene del hebreo. Pero cuando usted ya conoce términos hebreos, ya no tiene por qué cambiarlos, hermano. No se engañe. Injuriosos, insultadores, personas que maltratan, soberbios, apareciendo por encima de otros, altivos, vagancia, jactanciosa, fanfarrón, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Eso es un traidor, sin afecto natural, hermanos. Ya desde el corazón, malos y duros de corazón, implacables y sin misericordia, hermanos. Que habiendo entendido que el juicio, la obra equitativa por implicación, estatuto o la decisión, la ordenanza de Elohim, que es los que la hacen, tales cosas son dignos de muerte. No solo
las que hacen, mas aún conscientes a los que las hacen junto con ellos o a los que se ríen. Hermanos, todas estas palabras que usted acaba de leer aquí, las encuentra en los primeros 5 libros de la Escritura. Así como también, escuche bien, así como también, si nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, capítulo 5 creo, a ver. Aquí en el capítulo 5 dice, andad en el Espíritu, pero ¿en cuál? Digo pues, andad en el Ruach, y no satisfagas las concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra en el discernimiento, para que no hagáis lo que quisiereis. Mas, si sois guiados por el Ruach, por el espíritu, no estás bajo la ¿qué? La nomos, bajo la Torá. ¿Por qué no estás bajo la Torá, hermanos? Porque cuando tú naciste de nuevo y te bautizaste y recibiste la palabra de Elohim y vas a aplicar los 2 mandamientos que Yahshua dejó, amar a Elohim a tu prójimo, no hay ninguna ley, porque todo lo haces con amor, por amor a tu Creador. No necesitas ninguna ley, ninguna Torá, porque ya tú lo haces con conocimiento, con temor reverente. Ya puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando tengamos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, no necesitamos ninguna ley, porque vivimos, ahora sí, conforme a las pisadas del Mesías, guiados por el Ruach, por el Espíritu Santo en nuestra vida, quedándonos callados, siendo prudentes a lo que se nos presente delante de nuestros ojos, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, al engaño, a todo lo perverso, lo vamos a dejar porque hemos nacido de nuevo. No necesitamos una ley. Por eso dice que cuando tú estás guiado por el Espíritu Santo, no estás sujeto a nada porque todo lo haces con amor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio. No quiero ser testigo, como ya os he anunciado, como ya les he predicado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Mas el fruto del Espíritu, el que él nació de nuevo, se bautizó, nació de nuevo, conoce la Escritura, los primeros 5 libros, sabe qué le agrada a Elohim y qué no. Él va a ser guiado con conocimiento y discernimiento del Espíritu Santo. Este es el que está en caridad, el que tiene amor, tiene afecto, tiene benevolencia, el que en él hay gozo, hay alegría, hay deleite, hay shalom, tiene paz, hay tolerancia, hay longanimidad, que viene siendo soporta, aguanta los desprecios con paciencia. Hay benignidad en él, hay utilidad, moralmente excelencia, es bueno, es bondadoso, tiene esa virtud y tiene emuná, que es fe. Hay mansedumbre dentro de él, que es ser gentil, humilde. Hay templanza, tiene dominio propio. Contra tales cosas no hay Torá, no hay ley, mi hermano, porque ya vive de esa forma.
Ya no necesita la instrucción, porque él ya fue guiado por el Espíritu Santo al nuevo nacimiento, a dejar lo malo para hacer lo bueno, a discernir entre lo bueno y lo malo. Ya hay conocimiento, ya hay inteligencia dentro de él para discernir entre qué es bueno y qué es malo, pero para Dios, para Elohim, mi hermano, no para él. Nosotros discernimos, pero para nuestro bien. Me interesa eso que tiene el vecino, se lo robo. Sé discernir, ¿verdad? Entre lo que me gusta y lo que no tengo. Pero eso no es el discernimiento, hermano. El discernimiento es qué le agrada a Elohim, no a mí. Así que si vivimos en el Ruach, andaremos también en el Ruach. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Y de esa forma, mis hermanos, concluimos con esta enseñanza. Así es que los invito para que reflexionen y mediten en esta día número 1. Recuerden, esta es la explicación de Génesis capítulo 1, versos del 3 al 5, en las noches de la Torá, donde los invito a que se reúna con su familia, prenda su televisor de 75 pulgadas, siéntese en su sala, tome un cuaderno y prenda el canal de YouTube y vaya al canal del CP Javier Villalobos Díaz, y ahí con su familia, juntos, tomando nota, estarán viendo estas enseñanzas. Así es que los invito para que adquieran conocimiento, pueden hacer sus comentarios, todo es válido. Recuerden, aquí no somos nosotros ni católicos, ni protestantes, ni cristianos, ni evangélicos, simplemente somos discípulos. No tenemos nada, mis hermanos, ¿sí? Solamente discípulos. Un católico puede venir y puede observar estas enseñanzas. Cualquier tipo puede venir aquí, mis hermanos. Somos libres. Aquí solamente estamos para aprender lo que está escrito. Así es que los invito a que se reúnan en familia y escuche estas enseñanzas. Recuerde que Yahweh nos bendiga y nos guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y nos llene de shalom. Shalom, shalom. Los espero en el siguiente video, que es el día número 2.